bienvenido a Hack 7. A mí me gustaría iniciar la entrevista platicando un poquito de quién es Rodrigo. Muchas gracias y pues, muy entusiasmado de estar aquí. Fíjate que nazco del seno de una familia de 4 integrantes. Esos 4 integrantes pues, somos mi hermana, mi mamá y mi papá. Nacimos también de ese seno familiar militarizado. Mis abuelos vengo de una familia militar y pues mis padres, mi madre se dedicó al 100% a nuestra educación en casa y mi padre, educador de esencia, fue docente o es docente actualmente. Y el deporte siempre fue algo muy importante en nuestra vida. Digo, al final de cuentas, desde herencia viene esta esencia de lo que pues, a lo largo de mi vida me ha caracterizado, ¿no? A partir de ahí, bueno, tomo el curso sobre el deporte. Al final de cuentas, esta herencia que mis padres y mis abuelos han dejado en mí, pues desde tiempo sigue continuando, ¿no? ¿Cómo es que llegas al CODE como tal? ¿Siempre quisiste eso? ¿Siempre fue tu sueño estar ahí? Pues es como todo en la vida, uno va descubriendo en sí mismo sus propios talentos, va descubriendo qué es lo que quiere en la vida. Llega el momento en el que decido estudiar en la Universidad del Valle de México, específicamente en la licenciatura de Administración del Deporte y Recreación, y de ahí nace y de ahí surge el deseo de estar en uno de los institutos más importantes de México, ¿no? Fue muy curioso la entrevista que me hicieron cuando llegué a pedir una beca deportiva. ¿Por qué? Porque tuve la posibilidad de llevar todo lo que yo había logrado en el deporte a través del fútbol y llegué con el director, en ese entonces el rector de la UVM, y le pedí la oportunidad pues de estudiar, porque al final de cuentas yo no tenía los recursos suficientes para estudiar, ¿no? Una vez que ya estoy con el rector, le pido la posibilidad. Llevaba yo un libro, un cuadernillo de toda mi historia deportiva, se lo muestro y me dice, pues adelante, yo creo que eres un prospecto, un talento en esta licenciatura, y me dio la oportunidad. Así logré una beca deportiva del 100% prácticamente, y fue algo que en mi vida cambió rotundamente. Y cuando yo decido entonces mi visión por el deporte, ¿no? Surge todo esto, te gradúas de la carrera, ¿y en qué momento dices voy para el CODE? Fíjate que retomando el tema que hablábamos hace un rato en cuanto a cómo llego, fíjate que fue muy curioso cuando uno de mis maestros, en ese entonces en la universidad, pues en la clásica pregunta esta para romper el hielo entre los alumnos, comenta, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu, ¿por qué estás en la universidad? ¿Cuál es tu objetivo de estudiar esta carrera? ¿No? Y bueno, pues ahí es cuando pues, le surge ahí al profesor la idea de preguntar. Yo digo que pues, quiero estar en el órgano del deporte más importante de México, que es el CODE Jalisco. Y bueno, al rato siguiente ya tenía, me siguió al final de la clase y me dijo que pues tenía la posibilidad de una entrevista por la tarde en el CODE. Resulta que el maestro pues, trabajaba en el CODE, ¿no? Trabajaba en el CODE, yo voy al CODE en esa misma tarde, me entrevista, y a los pocos días ya nueva cuenta me estaba entrevistando el director en ese entonces de alto rendimiento, mi amigo, mentor, y quien ahora actualmente es el encargado del deporte aquí en Jalisco, el maestro Fernando Ortega Ramos. Y a los días pues ya estaba pues en el CODE. Llegas ahí, ¿y a qué retos tan grandes? Fíjate que los retos más complicados han sido el hecho de formar personas, ¿no? El hecho de construir el desarrollo, formar hábitos, valores, virtudes en personas, ¿no? Yo creo que ese es el reto más importante de todos. ¿Y cómo es que logras crear como este vínculo, esta conexión? Supongo que
cuando vas ahí, trabajar con jóvenes es difícil. Me imagino que tienes como que crear bien ese vínculo, ese lazo, para que se sientan que los acompañas en este proceso. ¿Cómo es que creas este vínculo? Pues fíjate que todo nace a través de experiencias, ¿no? Experiencias a través de, como lo dije ya antes, valores, virtudes y hábitos. Cuando tú eres un ejemplo en ello, es toda una experiencia el poder estar con padres de familia, con atletas. Todo esto nace a través de ese vínculo y pues a través de estos valores y esta esencia, ¿no? El propio ADN de la persona que le gusta el deporte y que viene de esa, pues de ese camino del deporte, ¿no? ¿Qué hábitos personales tienes que desarrollar para alcanzar el grado olímpico? Mira que los hábitos más importantes que uno debe de tener es la disciplina, sobre todo la disciplina, el hecho de levantarse temprano, el hábito de alimentarse adecuadamente, sanamente, el hábito de dormir temprano, hay que descansar, el hábito de estudiar es algo muy importante que tiene el atleta hoy en día. Sobre todo esos son los hábitos fundamentales, ¿no? Los que tiene que tener un atleta en cuanto a disciplina, en cuanto a orden, llegar temprano, tener todos estos hábitos de la limpieza, que es muy importante para un deportista. El deporte es sumamente un sacrificio porque te enfrentas a muchísimas cosas. Una de ellas son los recursos también económicos. Es muy difícil esa travesía porque requieres competencias a nivel internacional, empezando por el estado, ganar, sobre todo también la parte de los jueceos en el deporte pues es sumamente importante. A veces hay tendencias con ciertos grupos o ciertos atletas que buscan posicionar. Es un camino complejo que tiene que pasar el atleta. Sin embargo, yo creo que en Jalisco sí tenemos una estructura muy importante que arropa al atleta para llegar a ese nivel olímpico. Mira, empezando por el entusiasmo, empezando por la generosidad también, la humildad, la lealtad, el trabajo en equipo, el compromiso, son valores fundamentales para poder en este camino seguir y continuar con ese impulso en el deporte. ¿Crees que hay una cultura en el país del deporte? Fíjate que en México es muy complejo. El deporte siempre ha estado en un segundo, tercer plano. Claro. Y para nosotros ha sido también un reto poder insertarnos en la sociedad a través del deporte, ¿no? Sin embargo, sabemos que el deporte transforma la vida de las personas, ¿no? Y lo hemos visto en países como Sudáfrica, inclusive con el gran lema de Nelson Mandela. Todo ese paso transformador que el deporte tiene, inclusive para romper las barreras sociales, pues es muy importante, ¿no? El deporte se ha visto como un estilo de vida. Cuando es visto el deporte como un estilo de vida, creo que es algo que definitivamente desde el seno de la familia pueden impulsar, ¿no? Sin duda alguna es el deporte visto como un estilo de vida. ¿Cómo crees que podemos empezar a impulsarlo? Pues con los programas. Yo creo que mucho de la misión o el gran reto que tienen los gobiernos es los programas deportivos, o sea, llegar con diversas aristas para promover el deporte. Sin duda alguna que hoy en día vemos al deporte como un área fundamental y ahora más en el tema que estamos atravesando actualmente, es un tema de salud social, es muy importante hoy en día para nosotros, ¿no? ¿Crees que con toda esta situación que acaba de pasar, la gente empiece como a retomar esta conciencia y decir, ¿sabes qué? Sí necesito, como tú lo has dicho, estar en salud, estar en constante movimiento, cuidarme y así, y empiecen a acercarse un poquito a todo este tema del deporte? Sí, es fundamental hoy en día la salud
se vuelve, no fundamental, fíjate, se vuelve vital para la vida misma, ¿no? Hoy lo vemos, los temas de salud para estar o seguir vigentes, pues el deporte es la ruta, ¿no? Eso es el camino vital para hoy en día, la esencia de nosotros, ¿no? ¿Cómo crees o cómo lo afrontan ustedes ahorita esta situación? Supongo que se pararon miles de competencias y los Panamericanos o los Olímpicos fueron los que se pararon. Sí. ¿Cómo lo afrontan y qué retos crees que enfrentaron en este momento? Pues yo creo que el reto más importante fue el poder cambiar esa rutina que se tenía, ¿no? Ellos, los atletas, sobre todo, están acostumbrados a entrenar por horas, ¿no? Dobles sesiones de entrenamiento, más de 10 horas de entrenamiento. Es complejo y para ellos fue muy complicado este momento. Sin embargo, hemos establecido algunas estrategias a través de diferentes plataformas para seguir con la actividad física, ¿no? Que al final de cuentas nuestros programas o el programa que lleva un atleta a alto rendimiento son anuales, ¿no? Al final de cuentas pasan por periodos transitorios a lo que llamamos un periodo de descanso o de regeneración. Sí. Y bueno, pues este periodo nos ayudó un poco también a descansar un poco de todo, ¿no? Y que al final de cuentas, bueno, pues nos ha ayudado también a descubrir nuevos mecanismos para mantenernos vigentes. Y las plataformas hoy en día no hay ningún pretexto como para desde casa no activarte y no hacerlo, ¿no? Son atletas muy disciplinados. ¿Qué les dirías tú a estos jóvenes que en algún punto como atletas se sienten desmotivados, creo que es la palabra clave de esta entrevista, que sienten que no, o sea, como yo siento que a veces llegas a un punto en que dices, este deporte no es para mí, esto no es lo mío, no soy tan bueno, porque creo que están en constante comparación? ¿Qué les dirías? Pues que no renuncien a sus sueños. Si en verdad es su sueño el convertirse en un atleta de alto rendimiento, el nivel olímpico, que no renuncien a ese sueño. Sin lugar a dudas siempre hay que soñar en grande, y si ya lo tienes, si ya estás ahí, hay que luchar por ello. Creo que eso es lo más importante que yo le diría. Rodrigo, fue un gusto tenerte aquí, espero volverte a tener pronto, y pues muchísimas gracias por permitirme estos momentos de compartir tu experiencia, y muchas gracias, espero que les haya gustado la entrevista y síganos en nuestras redes sociales.